Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar una clase más de los tópicos de interés en ventilación mecánica. De estos tenemos que el día de hoy vamos a ver indicación de ventilación mecánica invasiva y no invasiva. Mi nombre es Claudia Gutiérrez, soy médico anestesióloga y bueno, estos temas los decidimos tocar porque muchos profesionales de la salud de repente tienen dudas en el manejo ventilatorio. Entonces vamos a hablar hoy de estas indicaciones, especificar cuándo vamos a usarlas o cuándo no. Y algo muy importante con lo que está sucediendo en la contingencia es cuándo vamos a usar o no algún tipo de ventilación mecánica no invasiva en los pacientes que son SARS-CoV-2 positivos. Entonces, iniciamos viendo que el objetivo de esta plática va a ser principalmente tener en cuenta que el evaluar a los pacientes de manera oportuna les va a dar un mejor pronóstico. La evaluación se da principalmente con el deterioro de la oxigenación, que es lo que vamos a tomar en cuenta y ahorita les voy a explicar cómo es que lo vamos a evaluar. Esto nos va a permitir una detección oportuna del requerimiento ventilatorio y por lo tanto va a mejorar el pronóstico de los pacientes. En cuanto a la ventilación mecánica no invasiva, tenemos que este tipo de ventilación va a ser un soporte respiratorio en el cual no se va a requerir de un tubo endotraqueal, pero sí va a permitir el aporte de oxígeno a los pacientes. ¿Qué equipos tenemos como ventilación mecánica no invasiva? Estamos hablando desde puntas nasales, mascarilla con sistema Venturi, mascarilla bolsa reservorio, puntas de alto flujo o también CPAP o BiPAP. Obviamente cada una de ellas tiene características particulares en las cuales lo principal será qué FiO2 requerimos para alcanzar las metas de saturación en los pacientes. En base a eso podemos elegir un equipo u otro. ¿Qué ventajas nos va a dar la ventilación mecánica no invasiva? Es que no requiere sedación, es de primera elección para el soporte ventilatorio en los pacientes que empiecen con desaturación y pues nos ayuda a saber si este puede responder o no al oxígeno y poder igual implementar pautas para saber qué es lo que se va a hacer. También tiene una ventaja muy importante que es la reducción de la duración de la estancia hospitalaria, así como los costos. Es importante tomar en cuenta que este tipo de ventilación no va a ser el apropiado para todos los pacientes y determinar en qué momento se puede usar o no va a dar una pauta importante en el pronóstico, por lo cual es importante destacar que el tipo de ventilación mecánica no invasiva no va a ser para todos los pacientes. ¿En qué pacientes vamos a pensar que podemos usar este tipo de ventilación mecánica? En aquellos que tengan insuficiencia respiratoria, principalmente hipercápnica, leve a moderada, pero sí podemos usarlo tanto en insuficiencia respiratoria de tipo 1 y de tipo 2. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que a estos pacientes se les debe tomar una gasometría y tener un pH preferentemente entre 7.3 y 7.34. Las principales indicaciones para una ventilación mecánica no invasiva será que tengan insuficiencia respiratoria, ya sea de tipo 1 o de tipo 2 leve o moderada. Cuando estamos frente a un paciente que tiene ya datos de síndrome de distrés respiratorio agudo, podemos hacer el uso de ventilación mecánica no invasiva, pero estos pacientes siempre serán manejados en la UCI, ya que estos pacientes pueden deteriorarse muy rápidamente. Entonces, debemos de dejarlos en esta terapia para poder tener una monitorización continua del paciente y un tratamiento oportuno avanzado de la vía aérea si se llegase a requerir. Otra cosa a tomar en cuenta cuando estamos hablando de una ventilación mecánica no invasiva es cuál de los equipos vamos a usar, en qué momentos vamos a usar puntas nasales o una mascarilla con sistema Venturi, etcétera. Algo que quiero que sepan y que es muy importante destacar es que cuando tenemos una insuficiencia respiratoria por hipoxia, podemos ir titulando, por así decirlo, el uso de los equipos que tenemos en base al FiO2 que nos otorgan. Entonces podemos usar puntas nasales que nos van a poder proporcionar en los primeros 3 litros 4% por cada litro
de FiO2, es decir, si nosotros tenemos a 1 litro, en vez de estar a 21%, estaremos a 24%. Y así los primeros 3 litros, es decir, los primeros 3 litros nos van a proporcionar hasta un FiO2 de 32%. Mientras que a partir del 4º litro vamos a decir que eso lo va a incrementar un 3%. Las puntas nasales se recomiendan no usarse en más de 6 litros por minuto, aunque en la actualidad la bibliografía nos refiere que no debemos usarla en más de 3 litros, porque también tiene ciertas lesiones a nivel nasal. Por lo cual, si nosotros requerimos mayor FiO2, podemos avanzar hacia el uso de ventilación con una mascarilla con sistema Venturi que nos va a proporcionar desde un 40 hasta un 60% de FiO2, o bien una mascarilla con bolsa reservorio que nos puede proporcionar hasta 80 o 90% de un FiO2. Entonces, este tipo de aparatos los podemos usar en aquellos que tengan una insuficiencia respiratoria hipóxica, pero aquellos que tengan hipercapnia y que necesiten cierto reclutamiento, pues podemos pensar en mejor usar algunos otros sistemas como CPAP o BiPAP. ¿En qué casos podemos pensar en ellos? Sobre todo en edema agudo pulmonar, en el cual pensaremos en un CPAP principalmente, y en pacientes que ya tengan síndrome de estrés respiratorio como tal, moderado a severo. Moderado. El destete de la ventilación invasiva también va a ser una de las indicaciones para usar una ventilación mecánica no invasiva. Se ha visto que el uso de ventilación mecánica no invasiva posterior al destete ha mejorado el pronóstico de los pacientes a 60 días en cuanto a la morbimortalidad, y además se ha relacionado con menor presencia de infecciones nosocomiales. En cuanto a la ventilación mecánica invasiva, tenemos que esta va a ser aquella que ya requiere un manejo avanzado de la vía aérea, en la cual habitualmente se puede usar un tubo endotraqueal, aunque no va a ser el único equipo que se llegue a usar. En cuanto a este tipo de pacientes, cuando va a estar indicada la ventilación mecánica invasiva, pues va a ser en aquellos que haya un deterioro neurológico, puede ser en pacientes que tengan coma, EPOC, en pacientes que tengan síndrome de estrés respiratorio, insuficiencia cardíaca, neumonía, sepsis, un trauma, complicaciones postoperatorias o trastornos neuromusculares. Evidentemente, algo muy importante es hacer una evaluación individual, es decir, cuando tenemos un síndrome de estrés respiratorio agudo, ya decíamos que sí podemos dar un tratamiento con ventilación mecánica no invasiva, dependiendo obviamente de las condiciones del paciente, y lo vamos a ver más adelante. En cuanto a otros pacientes, pues si están en estado de coma, pues evidentemente serán pacientes que requieran de ventilación mecánica invasiva de manera inicial, sin pasar por una ventilación mecánica no invasiva. Y también en el caso de los trastornos neuromusculares, pues sabemos que si otorgamos una ventilación mecánica no invasiva, el problema pues es neuromuscular y no va a poder suplir el requerimiento de oxígeno que requiere el paciente, por lo cual esto sí debe ser un manejo individualizado. Pero nos vamos a abocar en esta plática precisamente a la ventilación mecánica en el contexto del paciente SARS-CoV-2. Destacamos precisamente que son pacientes que tienen un problema respiratorio y por lo tanto el requerimiento de ventilación mecánica invasiva no es forzosa. Se puede hablar de una ventilación mecánica no invasiva previa. Entonces, bien decíamos que uno de los principales puntos que se tiene que tomar en cuenta para saber qué tipo de ventilación vamos a usar en estos pacientes es la evaluación del deterioro de la oxigenación. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación del deterioro de la oxigenación? Primero, tenemos que tener en mente que ante un paciente que no hemos logrado una estabilidad en cuanto a la oxigenación y no hemos alcanzado metas, se va a evaluar cada 30 minutos. Entonces, si llega un paciente, la meta es que sature más de 90. Si es un paciente en estado no grávido, si tenemos una paciente embarazada, será una meta de 92 a 95%. ¿Qué herramientas tenemos para la evaluación? Tenemos la fracción de saturación FiO2, o la presión de oxígeno FiO2. Es importante también tomar en cuenta que tenemos el índice de ROX para poder determinar qué tipo de ventilación podemos o no usar. Entonces, aquí les estoy poniendo las metas que ya habíamos mencionado. Tenemos aquí las fórmulas para poder calcular cualquiera de ellas. La saturación de oxígeno entre el FiO2 debe ser mayor a 220 para pensar que nuestro paciente está estable.
Y aquí les pongo un ejemplo. Un paciente que esté saturando al 93% y que tenga un FIO2 de 0.4 nos va a dar un índice de 232.5. Pero también está la fórmula de presión arterial de oxígeno entre el FIO2. Aquí un ejemplo sería una presión arterial de oxígeno de 85 con un FIO2 a 0.5. Esto nos da 170. Y el índice de ROX se calcula mediante presión arterial de oxígeno y FIO2 entre la frecuencia respiratoria. Por ejemplo, aquí sería 170 entre si tenemos una frecuencia respiratoria de 20, por ejemplo. El valor del índice de ROX para considerarse normal o para no indicarnos que el paciente requiere una ventilación mecánica invasiva debe ser superior a 5. Entonces, estas van a ser las fórmulas que tenemos que tener a la mano para poder hacer evaluación de nuestro paciente. Sí tenemos que destacar que el hecho de usar la saturación sobre el FIO2 no es el método más adecuado, pero sí es un método que podemos usar de manera urgente cuando no tenemos disponibilidad de gasometría arterial porque se va a tardar la gasometría, o en algunos casos de pacientes que estén sobre todo estables. Hablemos de pacientes que están manejando una saturación superior de 90, pero que queremos mantener en una evaluación continua para saber que no está deteriorándose, podemos hacer uso de esta saturación FIO2. Y bueno, aquí tenemos una tabla que nos habla sobre el peligro del paciente, sobre todo en este caso estamos hablando de sea peligro de requerir ventilación mecánica invasiva o bien que tengan un mal pronóstico. Entonces aquí tenemos, entre menos FIO2 tengamos, pues evidentemente el peligro será menor. Cuando estamos hablando de una saturación FIO2 entre 200 a 300, pues nos encontramos en un rango donde hay riesgo, pero el paciente no requiere precisamente ventilación mecánica invasiva. Y en cuanto a cuando es menor a 160, pues ya estamos pensando en que este paciente requiere ventilación mecánica. Ahorita les voy a decir específicamente los parámetros que vamos a tomar en cuenta. Cuando tomamos la PAFI, aquí vamos a tomar en cuenta que a partir de 160, pues todavía estamos hablando de un peligro intermedio. Como podemos ver aquí, esto ha hecho que se hagan diferentes algoritmos en los cuales vamos a manejar a un paciente con ventilación mecánica no invasiva, principalmente cuando nos encontremos con una PAFI o una saturación FIO2 de mayor a 200. Y después pensaremos en una ventilación mecánica y una vez que tengamos un paciente con ventilación mecánica, en otras medidas que nos pueden ayudar a mejorar la demanda de oxígeno del paciente. Sin embargo, ya vamos a ver que aquí, como nos ponen prono, estas son medidas que ya incluso se han implementado en paciente despierto, sobre todo en paciente que es SARS-CoV-2 positivo. Les había mencionado hace un rato que los equipos que tenemos para ventilación mecánica no invasiva, pues se van a usar en base a si el paciente tiene desaturación y nuestro objetivo principalmente será incrementar el FIO2. En cuanto a los pacientes que son SARS-CoV-2 positivos, sabemos que el principal modo de contagio va a ser mediante la formación de aerosoles y por lo tanto el principal objetivo en este tipo de pacientes será que sean manejados su ventilación mecánica no invasiva, tanto no invasiva como invasiva, en una sala de presión negativa. Esto pues obviamente es cuando sea posible. Estamos hablando que aquí en el país pues no tenemos disponibilidad de este tipo de salas tan fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que implementar herramientas que nos permitan mayor seguridad al equipo médico. Y entonces, yo aquí les comento, cuando este tipo de pacientes tiene desaturación, nuestro principal objetivo será hacer un suplemento de este oxígeno, incrementando el FIO2. Les había hecho en un paciente que no sea SARS-CoV-2 positivo, se puede iniciar con puntas nasales y si este paciente no responde, pensar en una mascarilla.
Esto sobre todo, por ejemplo, lo llegamos a hacer cuando tenemos un paciente en recuperación y requiere a lo mejor en vez de una mascarilla, en vez de unas puntas nasales, una mascarilla. Pero en este caso, cuando llega un paciente con SARS-CoV-2 positivo, vamos a pensar que nuestra principal opción va a ser una mascarilla bolsa reservorio. ¿Por qué? Se ha visto que la formación de aerosoles, cuando se usa una mascarilla simple o una mascarilla con sistema Venturi o cánulas nasales, puede tener una formación de aerosoles alrededor del paciente de incluso hasta 40 centímetros. Cuando ponemos cánulas nasales a 1 litro, pues se disminuye hasta 30, pero pues cuando lo ponemos a 1 mililitro hora, pues realmente el aporte de oxígeno no será mucho. Entonces, se ha visto que hay mayor seguridad en cuanto a la formación de aerosoles cuando se usa puntas de alto flujo o bien que se usa mascarilla con bolsa reservorio o BiPAP. Por lo cual, cuando tenemos un paciente SARS-CoV-2 positivo, nuestra principal opción será iniciar un manejo con mascarilla con bolsa reservorio. Esto es principalmente por seguridad. Además, algo muy importante que les describo en la siguiente diapositiva es que algo que tiene como característica la bolsa reservorio es que no va a permitir como tal un reclutamiento alveolar en este tipo de pacientes, que es algo que se requiere. Entonces, una vez que tenemos a este paciente con este aporte de oxígeno con mascarilla, vamos a estar evaluando cada 30 minutos, como ya lo mencionamos, y si este paciente no llega a las metas, principalmente saturación más de 90, entonces pensaremos el uso de puntas nasales de alto flujo. El hecho de tener disponibilidad de estas puntas nos permite ver si el paciente puede responder o no a este tipo de equipo y disminuir la posibilidad de que requiera una ventilación mecánica. Esto sobre todo si no tenemos disponibilidad del equipo de ventilación para ventilación mecánica. Si no contamos con puntas de alto flujo, porque tampoco todos los hospitales se cuentan con este tipo de equipo, podemos pensar en usar un BiPAP de manera precoz. ¿Por qué usaríamos un BiPAP y no un CPAP de manera precoz? Nuevamente estamos hablando por seguridad. El uso de CPAP también alcanza hasta 60 centímetros de formación de aerosoles en el entorno del paciente. Cuando usamos un BiPAP tenemos una seguridad de hasta 10 centímetros, por lo cual el usar un BiPAP es mucho más seguro. Ahora, también en cuanto a como les decía, si una vez que nuestro paciente no está respondiendo, por ejemplo, a mascarilla sin bolsa reservorio, pasar a una con bolsa reservorio no le va a ayudar porque no permite reclutamiento alveolar, por lo cual iniciamos con bolsa reservorio solamente para suplemento de oxígeno. Pero si nosotros decimos empezar con una mascarilla con sistema Venturi o una mascarilla simple, no vamos a escalar a una con bolsa reservorio porque no le va a permitir al paciente este reclutamiento. Si ese paciente no está respondiendo, pensaremos mejor en las puntas de alto flujo o en un BiPAP. Si ya nosotros tenemos a nuestro paciente con la mascarilla que ustedes decidieron que de preferencia debe ser con bolsa reservorio y no hay una adecuada respuesta, ahora se habla de algo muy importante que es la pronación cooperativa o pronación en un paciente no intubado. Esto se va a hacer principalmente cuando nuestro paciente tenga una saturación FiO2 menor a 200 y mayor a 100, o una PAFI igual menor a 200 y mayor a 100 a pesar de la mascarilla, o incluso a pesar del BiPAP o las puntas nasales. Se puede usar en cualquiera de los tres casos. El principal objetivo, como sabemos, de pronar a un paciente es aprovechar las zonas de West que tiene el pulmón, por lo cual describimos rápidamente cómo vamos a hacer este tipo de pronación en paciente, porque mucho se habla de la pronación del paciente despierto, pero a veces no se especifica cómo debe de hacerse. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a tener un paciente que primero lo que vamos a hacer es un examen de cambios de posición cronometrados. Esto va a ser un cronometrado cada 15 minutos en el cual vamos a poner en diferentes posiciones al paciente
para ver las zonas de West disponibles para permitir mayor aporte de oxígeno a los pacientes. Entonces, primero vamos a colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo durante 15 minutos, posteriormente en decúbito lateral derecho, después semifowler a 60 grados, luego semifowler a 90 grados, decúbito dorsal y Trendelenburg de 30 grados. Finalmente se va a pronar. Todo este proceso se va a hacer con un oxímetro, se le va a colocar un oxímetro al paciente y se va a colocar 15 minutos en cada posición para saber si hay un incremento en la saturación de oxígeno o no se está logrando un incremento en la saturación de oxígeno. Si nosotros observamos que el paciente tiene una disminución en la saturación de oxígeno de más del 20% o tiene una disminución o tiene menos de 85% de saturación de oxígeno en cualquiera de las posiciones, no debemos de esperar los 15 minutos ya que se puede deteriorar. En ese instante podemos cambiar de posición a la siguiente, ya que lo que estamos haciendo es una evaluación. Una vez que evaluamos que estas zonas de West son efectivas, pensamos en cómo vamos a indicar esta pronación en el paciente. La pronación se va a indicar 2 a 4 horas y 2 a 4 veces al día. ¿De qué depende de la tolerancia del paciente? Si el paciente tolera 4 horas, 4 horas. Si el paciente tolera 4 veces al día, 4 veces al día. Recordemos que entre más tiempo esté en esta posición, será mejor el pronóstico. Entonces, entre más tiempo aguante, mejor. Es importante no pensar en una pronación en paciente no intubado si estamos contando con una PAFI menor de 100. Y también es importante que si la pronación no nos mejoró la saturación, pero alguna de las posiciones previamente mencionadas mejora la saturación, podemos usar ese tipo de posición. O sea, si el paciente en todas las posiciones que probamos satura a más de 90% del decúbito lateral izquierdo, entonces lo dejamos en el decúbito lateral izquierdo 2 a 4 horas, 2 a 4 veces al día. Y finalmente, ¿cuándo vamos a decidir intubar a estos pacientes? Hay indicaciones muy precisas para la intubación de estos pacientes que debemos de tomar en cuenta y no debemos retrasar. Si nosotros retrasamos la intubación, estamos empeorando el pronóstico del paciente. El primero es si el paciente tiene una PAFI o una saturación de oxígeno FiO2 menor del 100%. En todos los casos, el paciente debe de ser intubado. Y a pesar de todas las medidas el que acabo de mencionar, el paciente mantiene una PAFI menor a 200 y requiere un FiO2 mayor a 0.5. Tiene que ser en conjunto, o sea, tiene que ser una FiO2 mayor a 0.4 con una PAFI de menor de 200. Entonces, a pesar de las medidas, entonces se debe de pensar en una intubación. Y cuando hacemos un índice de ROX que se mantiene por menos de 5, entonces debemos intubar al paciente. Cuando hay un momento del trabajo respiratorio, pues se relaciona mucho con el índice de ROX, pero si por alguna causa no lo estamos calculando, la frecuencia respiratoria a partir de la cual se debe pensar en una intubación es a partir de 30 respiraciones por minuto. Y finalmente, algo muy importante que quiero recalcarles es que ante un paciente con falla orgánica múltiple o inestabilidad hemodinámica, entonces debemos de pensar en pasar a una ventilación mecánica invasiva. Este paciente debe ser intubado porque va a mejorar su pronóstico. Cuando nosotros determinamos que ya el paciente cuenta con criterios para ser intubado, entonces lo primero que debemos de pensar es cómo vamos a hacer la ventilación de ese paciente. Aunque más adelante vamos a tener clases de precisamente los parámetros ventilatorios y formas de ventilar a este tipo de pacientes, quiero resumirles brevemente que lo primero que debemos hacer una vez que identificamos un paciente que requiere intubación o una ventilación mecánica invasiva es determinar qué parámetros vamos a usar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar la compliance del paciente. Si esta es low, es mayor a 50, por así decirlo,
y si es high, que es menor a 40, entonces estamos hablando de, cuando hablamos de LEVO, hablamos de pacientes que tienen una elastancia disminuida, una ventilación, perfusión disminuida, el peso pulmonar está disminuido y el reclutamiento está disminuido, y cuando hablamos de high estamos hablando que todas estas están incrementadas. Como podemos ver aquí en la imagen, precisamente están relacionadas con la ocupación que tenga la formación de infiltrados a nivel pulmonar. Y esto nos va a conferir, pues obviamente cuando tenemos una compliance alta, estamos ante un pulmón que realmente no puede recibir mucho volumen, por lo cual el máximo que se debe usar de volumen ventidal es de 6 litros por kilo de peso ideal. Y la frecuencia respiratoria se va a poder manejar en base al mantener el PCO2 en menor a 60 milímetros de mercurio. Es algo parecido a lo que antes usábamos como flujos bajos, frecuencia respiratoria alta, en comparación a un paciente que tenga una compliance low. Entonces, algo que sí es muy importante que ustedes sepan y que quiero recalcarles es que en todos los pacientes vamos a iniciar una ventilación mecánica invasiva con un FiO2 del 100% y después lo podremos ir titulando en base a la respuesta del paciente. Eso lo vamos a tocar en clases posteriores, que podrás ver en este mismo canal y que puedes consultar sin ningún problema. En cuanto a la ventilación mecánica no invasiva e invasiva, sus indicaciones, eso es todo. Espero les haya sido de ayuda estas breves recomendaciones. Es importante para nosotros que dejen sus comentarios y dudas en este video para que nosotros podamos resolverlas. Estaremos al tanto de ellas.